Durante años creí que el problema era yo, que era demasiado exigente, demasiado sensible, demasiado difícil de querer. Me lo dijeron tantas veces y de tantas maneras distintas que en algún punto dejé de cuestionarlo y empecé a construir mi vida sobre esa premisa: si nadie me quería bien, era porque yo no sabía generar ese tipo de amor. Así que trabajé para demostrarlo. Trabajé para compensarlo. Trabajé para merecer lo que otros reciben gratis, sin esfuerzo, solo por existir. Tardé 30 años en entender que el problema nunca fui yo. Me llamo Valentina. Soy la mayor de 3 hijos de una familia que aprendió muy pronto a usar mis fuerzas sin preguntarme si yo podía con ellas. Esta es la historia de cómo descubrí que para mis propios padres nunca fui una hija. Fui una caja chica. Un recurso al que recurrir cuando las cosas se ponían difíciles, especialmente cuando las cosas se ponían difíciles por culpa de mi hermano. Y esta es también la historia de lo que hice cuando finalmente lo entendí. Vengo de una colonia donde el concreto siempre estaba húmedo y los sueños se secaban antes de echar raíz. Una de esas zonas donde el futuro no se planea, se improvisa, y donde salir adelante no se celebra, se ve con sospecha. Fui la primera en mi familia en terminar una carrera. La primera en tener un trabajo formal con prestaciones. La primera en vivir sola, en ahorrar, en invertir, en construir algo que no dependiera del humor de nadie más. A los 17 ya trabajaba los fines de semana en una papelería para no pedirle nada a nadie. A los 21 me fui de la casa de mis padres con una maleta pequeña. Mi madre me dijo que era una ingrata. Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor. Me fui. Y en lugar de hundirme, aprendí a nadar. Estudié de noche mientras trabajaba de día. Dormí mal durante años. Comí lo que alcanzaba. Rechacé salidas y rechacé descanso y rechacé todo lo que no me acercara a donde quería llegar. Conseguí trabajo en una empresa de logística que me fue ascendiendo con cada año que le entregué más de lo que pedían. Renté un cuarto, luego un departamento pequeño, luego uno más grande. Ahorré. Invertí. Aprendí. Y cuando por fin tuve algo sólido bajo los pies, algo que nadie podía quitarme, cometí el error que más me ha pesado en la vida: volteé hacia atrás. Hacia mi familia. Porque cuando tienes éxito y vienes de una familia que nunca confió en ti, el reencuentro no es un abrazo. Es una negociación. Y yo llegué con el corazón abierto y la cartera sin candado, creyendo que el tiempo y el dinero podían reparar lo que la infancia había roto. No podían. Pero tardé demasiado en entenderlo. Mi hermano menor se llama Rodrigo. Y si hay una persona en esta historia que necesita ser entendida antes de ser juzgada, esa persona no soy yo. Es él. No porque merezca compasión, sino porque sin entender a Rodrigo, nada de lo que pasó después tiene sentido. Rodrigo nació cuando yo tenía 6 años. Recuerdo el día que lo trajeron a la casa. Mi madre lo cargaba con una ternura que yo nunca le vi dirigida hacia mí. Mi padre sonreía. La casa olía diferente esa tarde, a algo que yo no sabía nombrar entonces pero que con los años aprendí a reconocer: olía a preferencia. Rodrigo creció siendo el favorito. No de manera discreta ni vergonzosa. De manera descarada, casi orgullosa. Cuando él quería algo, aparecía. Cuando yo pedía algo, había razones. Cuando él reprobaba, era culpa de los maestros. Cuando yo saqué las mejores calificaciones del grupo, mi madre dijo que no me creyera tanto. Cuando Rodrigo se metió en una pelea y le rompió la nariz a un compañero, mi padre lo defendió diciendo que los hombres tienen que saber hacerse respetar. Cuando yo intenté defenderme de una injusticia en la casa, me dijeron que era difícil, brava, una niña problema. Durante años cargué con esa etiqueta. La niña problema. La difícil. La que se cree mucho. La verdad es que yo solo era una niña que veía con claridad lo que pasaba a su alrededor y no sabía callarse. Esa claridad me costó cara dentro de esa casa. Me costó afecto, me costó seguridad, me costó la infancia entera. Pero también fue esa claridad la que me sacó. Cuando me fui, juré que no volvería a depender de nadie. Y cumplí esa promesa durante años. No pedí nada. No esperé nada.
Construí mi vida con las piezas que tenía y con las que fui consiguiendo. Pero entonces empecé a extrañar lo que nunca tuve. No a mi familia tal como era. A la familia que me hubiera gustado tener. A la madre que me hubiera abrazado la primera vez que fracasé en algo importante. Al padre que me hubiera dicho que estaba orgulloso. A un hermano que me hubiera defendido alguna vez en lugar de reírse cuando me humillaban. Esa familia imaginaria fue la que me trajo de vuelta. Y esa familia imaginaria fue la trampa más costosa de mi vida. Tenía 28 años cuando volví a tener contacto cercano con mis padres. No fue un reencuentro dramático. Fue gradual, casi imperceptible, como el agua que se filtra por una grieta que no ves. Empezó con llamadas. Mi madre me llamaba de vez en cuando con una voz distinta a la que recordaba. Más suave. Más necesitada. Me contaba cosas de la colonia, de los vecinos, de cómo estaba el barrio. Al principio no supe qué hacer con esa versión de ella. Me ponía en guardia. Pero el tiempo hace cosas raras con el dolor, y poco a poco empecé a bajar la guardia. Fui a visitarlos un domingo. La casa seguía siendo la misma, aunque más gastada. Mi padre había envejecido más de lo que esperaba. Mi madre tenía una fatiga en los ojos que no le había visto antes. Me senté en la misma silla donde de niña hacía la tarea y por un momento sentí algo parecido a la ternura. Quizás podíamos empezar de nuevo. Quizás el tiempo había borrado algo. Rodrigo también estaba. Tenía 21 años y ya tenía la mirada de alguien que no ha trabajado lo suficiente para entender el valor de lo que tiene. Me saludó sin levantarse del sillón. Mi madre lo vio y no dijo nada. Mi padre cambió el tema. Nada había cambiado. Pero yo decidí ignorarlo. Eso es lo que hacemos cuando queremos creer algo con suficiente fuerza, ignoramos las señales. Empecé a apoyarlos económicamente casi sin darme cuenta de cómo sucedió. Primero fue un gasto médico de mi padre. Luego el recibo del gas. Luego una deuda pequeña en la tienda de la esquina. Luego el pago atrasado del servicio de televisión. Cada cosa era pequeña por sí sola. Pero sumadas, mes a mes, año a año, eran una cantidad significativa saliendo de mi cuenta hacia la suya. Y yo lo permití. No porque me lo pidieran con gentileza. No porque existiera alguna obligación legal o moral evidente. Lo permití porque en algún rincón de mí todavía vivía la niña que quería ser suficiente para ellos. Fue en ese contexto que tomé la decisión que más me ha pesado, les abrí una cuenta de ahorros compartida. La idea sonaba sensata. Era dinero para emergencias, para imprevistos médicos, para algo real y urgente. Les deposité una cantidad cada mes con una instrucción clara, ese dinero no se tocaba salvo en caso necesario. Firmamos un acuerdo de palabra, como se hacen las cosas cuando todavía confías. Confiaba. Ese fue el error que lo cambió todo. La primera señal llegó de la manera más traidora posible, de boca de alguien que no sabía que yo estaba escuchando. Era una tarde de sábado. Había ido a visitar a mis padres sin avisar, algo que hacía de vez en cuando para no caer en la rutina de la visita programada que se vuelve teatro. Entré por la puerta trasera, que siempre estaba abierta, y escuché voces en la cocina. Mi madre hablaba con la señora Consuelo, una vecina que desde que yo era niña tenía la costumbre de meterse en todo. No puse atención al principio. Me serví un vaso de agua y estaba a punto de anunciar mi llegada cuando escuché mi nombre. Valentina no sabe nada todavía, dijo mi madre. Y mientras no sepa, está bien. Me quedé quieta. El vaso en la mano. El corazón haciéndose lento. La señora Consuelo dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar del todo, pero capté las palabras Rodrigo, deuda y ya quedó arreglado. Mi madre respondió, sí, gracias a Dios. Ya podemos estar tranquilos. Entré a la cocina. Las dos me miraron con esa expresión que reconocí de inmediato porque la había visto toda la vida, la de alguien que acaba de guardarse algo que no quiere que sepas. Mi madre sonrió demasiado rápido. La señora Consuelo de repente tuvo prisa por irse. No pregunté nada ese día. No porque no quisiera saber, sino porque algo dentro de mí supo que si preguntaba en ese momento me iban a mentir,
y yo todavía no estaba lista para escuchar la mentira y reconocerla como tal. Me fui pronto, con un pretexto de trabajo. Y en el camino de regreso, mientras manejaba por la avenida con el tráfico lento de los sábados, sentí algo que no era enojo todavía. Era una especie de frío. Como cuando el cuerpo sabe algo que la mente no quiere procesar. Esa noche revisé el estado de cuenta desde mi teléfono. El saldo era casi cero. Tuve que leer el número 2 veces. 3. Hice el cálculo mental de lo que yo había depositado en los últimos 2 años. No era una cantidad pequeña. Era el equivalente a meses de trabajo, dinero separado con cuidado, entregado con confianza a las 2 personas que más me costó aprender a volver a confiar. Esa noche no dormí. No porque llorara, sino porque estaba completamente quieta en la oscuridad, mirando el techo, con la cabeza haciendo un trabajo que el corazón todavía se negaba a aceptar. Algo se había roto. Y todavía no sabía exactamente qué. Pero lo iba a saber. Y cuando lo supiera, nada volvería a ser igual. Pasé una semana entera sin decir nada. No por cobardía, sino porque necesitaba tener los hechos antes de enfrentarme a la versión que me iban a dar. Aprendí eso de años trabajando en una empresa donde los errores siempre tenían dueño y el dueño siempre tenía una historia preparada. Si llegas sin pruebas, te van a convencer de que viste mal. Revisé los movimientos de la cuenta con detalle. El dinero había salido en 3 retiros grandes, distribuidos en 4 meses. No eran retiros en cajero automático. Eran transferencias. A un número de cuenta que no reconocí de inmediato, pero que con una búsqueda simple me llevó a un nombre que ya esperaba encontrar, Rodrigo. No a un hospital. No a una farmacia. No a ninguna emergencia médica ni urgencia real. A Rodrigo. Mi hermano, que a sus 24 años ya acumulaba deudas con personas que no aceptan plazos. Mi hermano, que nunca había trabajado más de 3 meses seguidos en ningún lugar. Mi hermano, el favorito, el consentido, el que merecía todo sin esfuerzo. Mis padres habían vaciado lo que yo construí con 2 años de trabajo para cubrir sus deudas, sin decirme nada, sin pedirme permiso, sin siquiera considerar que ese dinero tenía un origen y ese origen era yo. Fui un viernes por la noche. No avisé. Mi madre abrió la puerta y en su cara vi algo que confirmó todo antes de que yo dijera una sola palabra: culpa. No sorpresa. No alegría de verme. Culpa directa, de esa que se instala en los ojos antes de que la persona sepa cómo cubrirla. Entré. Mi padre estaba en su sillón de siempre. Rodrigo no estaba. Cerré la puerta despacio. Quiero que me expliquen los movimientos de la cuenta, dije. Sin rodeos. Sin preámbulo. Sin la amabilidad que solía ponerme como armadura. El silencio que siguió duró demasiado. Mi madre se sentó en la orilla de la silla de la cocina como si necesitara apoyo. Mi padre miró hacia la ventana. Entonces mi madre habló. Y lo que dijo no fue una disculpa ni una explicación. Fue una justificación larga y enredada, llena de desvíos y de momentos que no venían al caso, sobre lo difícil que había sido todo, sobre lo mucho que Rodrigo estaba sufriendo, sobre las personas a las que les debía dinero y el peligro que eso representaba. Habló durante varios minutos sin mirarme a los ojos. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. ¿Y yo?, pregunté. Solo eso. 2 palabras. Mi madre me miró como si la pregunta fuera injusta. Tú puedes rehacerte, dijo. Tú siempre puedes. Rodrigo no. Ahí estaba. La frase más honesta que mis padres me habían dicho en toda la vida, aunque no se dieran cuenta de lo que acababan de confesar. Como si mi capacidad de salir adelante fuera una razón para quitarme lo que me pertenecía. Como si el hecho de que yo pudiera sola fuera una licencia para tratarme como una fuente de recursos y no como una hija. Me levanté. Agarré mi bolsa. Y antes de salir me volteé una última vez. Ese dinero tardé 2 años en ahorrarlo, dije. Y ustedes lo dieron en 4 meses sin preguntarme. Ella abrió la boca. Yo cerré la puerta. Lo que nadie te cuenta sobre descubrir una traición dentro de tu propia familia es que el dolor no llega de golpe. Llega en capas.
Primero está la rabia, que es limpia y directa y casi te da energía. Luego viene algo más oscuro, más difícil de nombrar, que no es exactamente tristeza sino una especie de desilusión que se instala en el pecho como un peso permanente. Y luego, cuando ya crees que lo has procesado, llega la capa más cruel, el inventario. El inventario es ese momento en que te sientas a recordar todo. No solo el dinero de la cuenta. Todo. Cada vez que diste sin que te lo pidieran bien. Cada vez que cubriste un gasto que no era tuyo. Cada cumpleaños de ellos que celebraste con un regalo cuidadoso mientras el tuyo pasaba sin que nadie lo mencionara. Cada logro que alcanzaste y que fue recibido con una frase que minimizaba en lugar de celebrar. Cada vez que volviste con la esperanza de que esta vez sería diferente. Ese inventario no es solo económico. Es emocional. Es una deuda que ellos nunca iban a reconocer porque reconocerla implicaba admitir cómo me habían tratado durante 30 años. Decidí poner distancia. No dramáticamente ni con un discurso. De la manera más efectiva, dejando de estar disponible. No contesté llamadas durante 2 semanas. Cuando finalmente respondí una, fui breve y fría. Sin el tono cálido que había cultivado con tanto esfuerzo en los años anteriores. Cortés pero distante. Como se habla con alguien que conoces pero al que no debes nada. Rodrigo nunca llamó. Por supuesto que no. Lo que sí pasó, y que no esperaba, fue que la historia empezó a moverse sola. Mi madre habló. Con quién exactamente no lo sé, pero habló. Y las versiones que empezaron a circular por la colonia, por los conocidos de siempre, por las personas con las que mi familia mantenía contacto, no eran la historia real. En esa versión yo era la villana. Yo me había vuelto arrogante. Me había olvidado de mis raíces. Era una hija con dinero que le daba la espalda a su familia porque los consideraba inferiores. Era la ingrata, la fría, la que se creía más. Cuando me llegaron esos rumores a través de una prima lejana que me escribió con buena intención, sentí algo que ya no era tristeza. Era una claridad casi dolorosa de tan nítida. Estaban reescribiendo la historia. Porque si la historia real se sabía, ellos quedaban mal. Esa era su manera de protegerse, convertirme en el problema antes de que yo pudiera contar la verdad. Era lo mismo que habían hecho toda mi vida. Solo que ahora yo era adulta y podía ver el mecanismo completo con una distancia que de niña no tenía. Y esa visión clara, aunque dolía, también me liberaba. Fue mi jefa directa, una mujer de unos 50 años a la que respeto profundamente, quien sin querer me dio la información que cambió la dirección de todo. Estábamos en una reunión de cierre de trimestre. Éramos 6 personas en la sala, un espacio profesional y serio, de los que yo cuido con especial atención porque me costaron años construir. Cuando la reunión terminó y la mayoría salió, ella se quedó un momento y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Entonces me dijo algo que claramente le costó trabajo decir. Me contó que había recibido una llamada esa semana. Que alguien que decía ser familiar mío había llamado a la empresa preguntando por mí, con un tono que ella describió como buscando generar dudas. La persona no había dejado nombre. Pero había dicho, de manera casual pero calculada, que yo no era lo que parecía y que la gente de donde venía yo lo sabía bien. Me quedé completamente quieta. Mi jefa me miró con una expresión que mezclaba incomodidad y solidaridad. No le di importancia oficial, me dijo, pero quise que lo supieras. Salí de esa oficina con la misma calma con la que había entrado. Caminé por el pasillo hasta el baño, cerré la puerta, abrí el grifo del agua fría y me la pasé por las muñecas durante un momento. No lloré. No grité. Pero sentí que algo que todavía quedaba en pie dentro de mí terminaba de caer. No era el dinero. El dinero podía recuperarse con trabajo. Era esto, habían cruzado la línea de mi vida personal hacia mi vida profesional. Habían llevado su guerra a un territorio que yo había construido completamente sola, sin ellos, sin su ayuda, sin su presencia. Ese espacio era mío. Y habían intentado ensuciarlo. ¿Por qué alguien hace eso? ¿Por qué una familia que debería protegerte decide, en cambio, desmantelarte? La respuesta llegó sola, casi en susurro,
porque les resultaba más cómodo que yo fracasara. Porque mi éxito era un espejo que les mostraba lo que nunca hicieron por mí. Porque si yo caía, podían decir que tenían razón desde el principio. Que la niña difícil, la ingrata, la que se creía mucho, siempre iba a terminar siendo eso. Esa fue la revelación más dolorosa de todas. No la traición del dinero. No los rumores. Esto, que mi familia prefería verme hundida antes que aceptar que yo había salido adelante sola, y que eso los hacía responsables de algo que no querían cargar. Cerré el grifo. Me sequé las manos. Abrí la puerta y volví a trabajar. Hay un tipo de dolor que no tiene crisis visible. No te rompe un día específico. Te va vaciando despacio, con paciencia, hasta que un martes cualquiera te das cuenta de que estás cargando algo que ya pesa más de lo que puedes sostener. Ese fue el periodo más difícil. No la semana del descubrimiento, no la noche que confronté a mis padres, no el día que supe de la llamada a mi empresa. Sino las semanas grises que vinieron después. Las que no tienen un momento dramático que contar. Las que son puro peso cotidiano. Seguí trabajando. Seguí funcionando. Desde afuera, mi vida seguía igual. Mi departamento, mi rutina, mis logros profesionales. Todo en su lugar. Pero por las noches me quedaba despierta pensando en preguntas sin respuesta útil. ¿En qué momento decidieron que yo era la que podía cargar con todo? ¿Hubo una conversación donde me asignaron ese rol o simplemente fue sucediendo y nadie lo cuestionó? ¿Alguna vez me vieron como hija o siempre fui solo una solución a sus problemas? La peor de esas preguntas era la más simple: ¿me quisieron alguna vez? No en abstracto, no con la idea general del amor familiar que existe aunque no se demuestre, sino de manera real, concreta, con acciones. ¿Hubo momentos donde su prioridad fui yo? ¿Donde mi bienestar importó más que la comodidad de Rodrigo? Busqué esos momentos con honestidad. Los busqué de verdad, sin querer construir una narrativa injusta. Y encontré algunos. Pequeños. Aislados. Momentos donde mi madre había dicho algo que sonaba a orgullo antes de recordar que no debía dármelo. Momentos donde mi padre me había mirado de una manera que podría haber sido ternura si hubiera sabido cómo sostenerla. Pero eran tan escasos comparados con todo lo demás, que usarlos como evidencia de amor me parecía una trampa que yo misma me estaba poniendo. Fue en ese periodo cuando empecé a hablar con una psicóloga. No como un giro salvador ni como una solución mágica. Simplemente una persona que me escuchaba sin agenda, sin historia previa conmigo, sin interés en que yo llegara a ninguna conclusión específica. Una de sus preguntas me quedó resonando semanas enteras: ¿qué seguirías haciendo por ellos si descubrieras que nunca van a cambiar? No respondí ese día. Pero la pregunta se quedó conmigo. Y su peso fue lo que me fue preparando para lo que vendría. Mi madre me llamó un domingo por la mañana. Eran casi las 10. Yo estaba tomando café junto a la ventana, con un libro en la mano que no había podido leer porque la mente no me dejaba quieta. Vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara. Luego la llamé de vuelta. No esperaba lo que iba a escuchar. Rodrigo había tenido un problema. Esta vez más serio. Mi madre no entró en detalles al principio, pero con cada frase el cuadro se fue completando: una deuda nueva, con personas distintas a las anteriores, y la situación había escalado. Su voz tenía una desesperación real que no era actuada. Y luego llegó la parte que yo ya sabía que iba a llegar. Necesitamos que nos ayudes, Valentina. El silencio que siguió fue mío. Largo. Deliberado. Mamá, dije finalmente, ustedes usaron los ahorros que les confié sin decirme nada. Sin pedirme permiso. Sin explicarme para qué. Y cuando lo descubrí, en lugar de disculparse, me dijeron que yo podía rehacerme. Y luego alguien de esta familia llamó a mi trabajo a hablar mal de mí. Ella empezó a hablar, a interrumpir, a explicar. La dejé terminar. No voy a ayudar esta vez, dije. No porque no pueda, sino porque lo que hicieron tuvo consecuencias, y yo no puedo actuar como si no las tuviera. Mi madre cambió de tono. Ese cambio también lo conocía de toda la vida, de la necesidad a la acusación.
Me dijo que me había vuelto fría, que el dinero me había cambiado, que me había olvidado de lo que era ser familia, que Rodrigo era mi hermano de sangre y que la sangre obligaba. Escuché todo sin interrumpir. No me olvidé de dónde vengo, respondí cuando terminó. Me acordé de todo lo que sufrí para salir de ahí. Y eso es exactamente por lo que no voy a volver, ni siquiera por ustedes. Colgué. No hubo portazo. No hubo llanto. Solo el sonido del teléfono quedándose en silencio y el café todavía tibio en mi mano. Afuera, por la ventana, el parque tenía esa luz de domingo que siempre me parece la más honesta de la semana. Tranquila. Sin pretensiones. Solo luz. Me quedé mirándola un rato largo. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso de lo que me debían. Sentí, en cambio, algo más extraño y más valioso, el peso exacto de lo que yo me debía a mí misma. Y ese peso, a diferencia del otro, no aplastaba. Sostenía. Han pasado 2 años desde esa llamada. No he vuelto a hablar con mis padres más allá de lo estrictamente necesario. Hubo un intento de acercamiento a través de una tía que hacía de intermediaria. Me llamó con buena intención, diciéndome que mi madre extrañaba hablar conmigo, que las cosas podían mejorar si yo ponía de mi parte. Le dije que la quería y que entendía su posición. Y le dije también que poner de mi parte era algo que había hecho durante 30 años y que los resultados estaban a la vista. Que no era rencor. Que era aprendizaje. No volvió a llamar. Rodrigo sigue siendo Rodrigo. Algunas personas no cambian porque en su mundo nunca ha habido consecuencias reales, y sin consecuencias no hay razón para cambiar. Eso ya no es mi problema. Dejó de serlo el día que decidí que mi energía era un recurso limitado y que tenía derecho a elegir dónde la invertía. Lo que sí cambió, y de maneras que no esperaba, fue mi vida hacia adentro. Empecé a reconocer con más claridad las personas que realmente estaban en mi esquina. La amiga que celebró mi primer ascenso con más emoción de la que nunca vi en mi propia familia. La colega que me cubrió las espaldas en un momento difícil sin pedirme nada a cambio. El pequeño grupo de personas que construí con el tiempo, no con sangre sino con elección, y que resultaron ser la familia más real que he tenido. No llegué a esa conclusión de manera fácil ni rápida. Tardé en dejar de sentir culpa. Tardé en dejar de preguntarme si había hecho suficiente, si había perdonado lo suficiente, si existía alguna versión de los hechos donde yo podría haber salvado algo. La respuesta honesta es no. No porque yo fuera perfecta, sino porque algunas dinámicas están tan arraigadas que ni el amor más generoso puede cambiarlas. Mis padres no me veían como una hija a la que proteger. Me veían como un recurso al que recurrir. Y esa mirada no empezó cuando tuve dinero. Empezó mucho antes. Empezó cuando era una niña de 6 años mirando a su madre sostener a su hermano recién nacido con una ternura que nunca fue para mí. Eso no se repara con transferencias bancarias. No se repara con visitas de domingo. No se repara con ninguna cantidad de paciencia ni de pruebas de amor que yo pudiera ofrecer. Eso simplemente es lo que fue. Y aceptarlo, sin adornarlo ni dramatizarlo, fue lo más liberador y lo más doloroso al mismo tiempo. Hoy vivo en el departamento que elegí, que pagué, que llené de cosas que me gustan. Hay luz natural por las mañanas. Hay silencio cuando lo necesito. Hay personas que me llaman para saber cómo estoy, no para ver qué puedo darles. Mi vida no es perfecta. Tengo cicatrices que no se ven desde afuera pero que algunos días se sienten. Días en que paso frente a una familia reunida en un parque y siento algo parecido a la nostalgia de algo que nunca tuve. Días en que quisiera poder llamar a mi madre y que esa llamada fuera simple, sin historia, sin herida. Pero esos días pasan. Y lo que queda cuando pasan es algo más firme que la nostalgia. Soy una mujer que vino de muy abajo. Que no tuvo red. Que aprendió a caminar sin aplausos y a caer sin que nadie la levantara. Que construyó algo real con sus propias manos y que tuvo que aprender, de la manera más cara, que la familia de sangre no siempre es familia. La familia verdadera es la que celebra tus victorias sin pedir nada a cambio. La que está cuando no tienes nada que ofrecer. La que te quiere no porque le seas útil,
sino porque te conoce y elige quedarse de todas formas. Esa familia la construyó. Con tiempo, con cuidado, con la misma determinación con la que construí todo lo demás. Y esa familia, pequeña y elegida y completamente mía, es la única herencia que me importa.